Norma Marín, Norma Marín es uno de los nuevos comunicadores, de los jóvenes, para mí joven, comunicadores que tiene Venezuela. Él, como en su vasto currículum, podemos decir que es psiquiatra, psicólogo, como ustedes saben, es el moderador de Hasta que caiga la tiranía. Está dedicado a su familia y está dedicado a la lucha por una Venezuela mejor. Bienvenido, Norbert. ¿Okay? Bueno, gracias a ti, Napoleón, por haberme invitado, Cuéntame, por haberme acercado el día de hoy a tu audiencia, a tu público tan querido. cuéntame porque queremos saber de ti, quiénes son los nuevos comunicadores. Eh, pero tú quisiste ser cura. Échanos el cuento de dónde estudiaste, él es gocho, es andino. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estudiaste y por qué quisiste ser cura? ¿Por ser andino? Mira, no tanto por eso. Yo creo que desde muy pequeño, desde muy muchacho, yo estuve con los sacerdotes. Yo soy músico, entonces tocaba el piano, tocaba la guitarra, tocaba el cuatro, y era de ese típico muchacho de pueblo que le gustaba tocar en la parroquia, ¿no? Y esa cercanía con la parroquia Tú me también llevó. estuviste en el coro de la misa. Mira, sí, y cantaba, y de hecho cantaba en los matrimonios, tocaba la marcha nupcial, estaba Ah, yo también presente. estuve en el coro de la misa, pero de muy joven agarré mal camino. Bueno, lo cierto, Napoleón, es que desde muy muchacho esa cercanía con las cosas de Dios, bueno, me llevó a preguntarme si yo tenía la posibilidad de ser sacerdote. Y finalmente, después de tantos años, me fui a vivir a Valencia, a vivir en un ancianato. Es una experiencia que yo viví en Valencia, estado Carabobo. Vivía en un ancianato donde nosotros, los ancianos, los recogíamos, los indigentes de la calle, nosotros los recogíamos, los llevábamos y allí, bueno, los atendíamos hasta su último suspiro o respiro, ¿no? En ese ancianato. Creo que fue una gran experiencia. Y estando allí en Valencia, estado Carabobo, termino mi quinto año de bachillerato e ingreso al Seminario Mayor de Valencia, donde pasé 6 años de formación de filosofía, estudios de teología, y ya en el último año, ya cuando estaba pronto a ordenarme sacerdote, yo decidí, bueno, retirarme del seminario. Pensaba dedicarme a una vida pastoral o un año pastoral, o dedicarme o tal vez a reflexionar, a pensar, porque uno entra apenas con 17 años al seminario, 16, 17 años, pero ya a los 24 años ya uno tiene mayor capacidad de reflexionar, de discernir si ese es el camino que uno realmente quiere seguir en su propia vida. Yo decidí retirarme y posteriormente, un año casi después, fue cuando conocí a la que hoy se convirtió en mi esposa 3 años después. No nos Ay, casamos. te retiras por sexo. Mira, si sexo es la reducción del amor de una esposa y una familia. No, sexo es lo que uno lo tiene enloquecido cuando uno es veinteañero sobre todo. Sí, yo creo que enamorarme para mí fue una de las cosas más hermosas que yo he vivido, ¿no? Y cuando se trata de una mujer integral, de una mujer que hasta ahora, y lo puedo decir con a viva voz, es una mujer que me ha hecho feliz, que es excelente madre, es excelente compañera, excelente amiga. Y yo creo que el mejor regalo que Dios apartó para mi vida fue mi esposa, Pero ¿cuál fue el Napoleón. momento en que tú decides, yo no sigo por aquí? Este no es mi camino. Cuando, Después de tantos años de estar metido en el seminario, después de tantos años de estar dedicando a otras personas, haciendo el bien a otras personas, como por ejemplo en el ancianato. Mira, cuando yo estaba ya en el tercer año de teología, fue cuando comienzo yo a cuestionarme. Recuerdo que los días domingo Napoleón iba para el seminario, se abrían las puertas del seminario para que la gente pudiese escuchar la misa, porque eso era totalmente cerrado durante la semana. Y los días domingo yo miraba cómo llegaban algunas familias, yo miraba cómo esas familias se atendían entre ellos, se cuidaban entre ellos, y yo dije, yo estoy aquí, yo he elegido el celibato como opción fundamental en mi vida, pero ¿por qué no verme del otro lado también? Esto nunca me lo he pensado. Y creo que ahí comenzó a crearse esa idea y el discernimiento. Yo creo que la madurez fue bastante positiva, y yo creo que hoy, cuando tengo 3 hijos y me conecto con mis hijos y tengo ese calor de familia, de esposa,
de mis hijos, cuando los abrazo, yo digo, ha valido la pena dedicarle mi tiempo, mi vida a mi esposa y a mis hijos. Y yo creo que ese es el valor más importante que he recibido y que me enseñó mi padre, ¿no? Amar a la familia por encima de cualquier otra cosa. ¿Y por qué los curas no pueden casarse? Uno entiende que en la época de Pedro y Pablo, cuando crean la religión católica, porque Jesucristo siempre fue judío toda su vida, no Claro. creó ninguna religión ni ninguna división. ¿Cómo se llama? Eso era un mundo machista, que todavía dura, por cierto. Pero lo que no entiendo es por qué la iglesia, que ha evolucionado en tantas cosas de aquella época primitiva a hoy, ¿por qué todavía imponen que los curas no puedan casarse si tienen, ¿cómo se llama?, vocación para ser curas, para ayudar a la gente, ¿no? Para ayudar a los católicos, a los creyentes y no creyentes, pero también una familia, como por ejemplo en otras religiones. Mira, esta mañana, qué coincidencia con la pregunta, esta mañana yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron recientemente al Papa Francisco y esta persona, el entrevistador, le preguntaba sobre este tema, sobre por qué la iglesia mantiene el tema del celibato para los sacerdotes. Y el Papa respondió, bueno, la razón fundamental es que esto es una especie de tradición de costumbre dentro de la misma iglesia, pero no hay nada fundamentado teológicamente que pueda definir que el sacerdote tiene que ser célibe. En este caso, es una tradición y en cualquier momento es un caso circunstancial. En cualquier momento la iglesia puede cuestionarse y puede cambiar para que el sacerdote pueda casarse. Y no Ahora, le preguntaron, ajá, y hay no le una parte, preguntaron por hay qué una parte, la mujer es inferior para la iglesia para ser también, ocupar el puesto de un sacerdote, o se llamará sacerdotisa en todo caso. ¿Por qué las mujeres no pueden ser sacerdotisa? ¿Qué es lo mira, que impide? También el machismo. pero yo creo, Napoleón, que la iglesia tendrá que seguir revisando, como Juan 23 llegó a decir en su momento, bueno, hay que abrir las ventanas de la iglesia para desempolvar todo esto. Yo creo que en algún momento la iglesia tiene que desempolvar estos temas, tanto el tema del celibato sacerdotal como incluso la oportunidad, aunque hay muchas tradiciones dentro de la misma iglesia sin fundamentación netamente teológica, bíblica. Creo que la iglesia tendrá que abrir esos espacios y yo no veo ningún problema que la mujer tenga mayor oportunidad en el sacerdocio dentro de la iglesia. ¿Por qué no? Si hablamos de la igualdad, ¿en qué podría afectar que una mujer fuera un sacerdote? ¿En qué le podría afectar a la iglesia? Para nada. Yo creo que allí Dios puede actuar profundamente y actuar a través del don de cada ser humano. Pero creo que la iglesia tendrá que desempolvar todo esto y en el tiempo veremos a ver qué es lo que pasa, Napoleón. Y en todos esos años estudiando en el seminario, ¿alguna vez fuiste víctima de pedofilia? Mira, jamás. Tuve en mi experiencia sacerdotes sumamente entregados, gente muy extraordinaria como el padre Rivolta, por ejemplo, creador de Hogares Crea, y tuve una cantidad de sacerdotes, amigos, gente con una calidad humana extraordinaria. Pero como se sabe en la Iglesia Católica, los sacerdotes que en este momento Napoleón, seguramente hay mucha gente que está ayudando, muchos sacerdotes que están haciendo un gran esfuerzo por su comunidad y de pronto no lo vemos en ningún medio de comunicación, pero basta con que un sacerdote o un grupo de sacerdotes, que puede ser el caso a nivel mundial, cometan un delito y de manera inmediata el mundo se entera de ese delito porque resulta que hoy lamentablemente los medios de comunicación les encanta darle publicidad a lo que es catastrófico, negativo, pesimista muchas veces para el ser humano, Yo aunque diría más bien, esas yo son diría más heridas bien a lo que, que le interesa leer a la gente. Y no es porque sean sí, católicos o no, porque fíjate todo este escándalo que está montado con el Dalai Lama. esto es un tema bueno, que ha sonado muchísimo. De hecho, un grupo de personas públicas, por ejemplo, de África, le han solicitado que lo detengan o se vaya a realizar una prisión para Dalai Lama por ese comportamiento, que él mismo ha pedido perdón, pero esto es un tema bien particular. Ese mismo Dalai Lama ha hecho muchas cosas buenas, ha ayudado a muchísima gente, pero eso no nos enteramos. Pero esto que acaba de ocurrir, que no es cualquier cosa tampoco,
no es cualquier cosa lo que acaba de ocurrir. Creo que es sumamente grave Y es y no se puede, imperdonable por la figura que es y por el poder que tiene y por los años que por tiene. supuesto, es correcto, Ahora, totalmente. ¿por qué estudiaste psicología? ¿Qué tenía que ver con tu rompimiento de ser militante de primera fila de la iglesia, terminando siendo sacerdote, supongo que quería ser, ¿no? Sí, y nunca perdí el deseo de ser sacerdote. Honestamente, aunque tengo mi esposa, tengo mis hijos y vamos a misa y rezamos el rosario, pues nunca he perdido ese ánimo del altar, nunca. De verdad que honestamente nunca he perdido esa motivación de las cosas sagradas, jamás la he perdido. Pero también estoy claro de mi opción fundamental, que la que yo he escogido para mi vida, y en esta condición me siento profundamente feliz Pero y me sigo por qué realizando. estudiaste psicología? Ahora, después que salgo del seminario, me doy cuenta que ciertamente tenía una motivación por las personas, por ayudar a la gente, de hecho, desde estar en el ancianato, de conversar, y creo que una de las cosas que personalmente creo que Dios me ha bendecido es con el don del consejo, el buen consejo, ayudar a la gente, escuchar a la gente, saber escuchar con muchísima atención a las personas. Y esto me llevó, porque después que salí del seminario me di cuenta que mucha gente se me acercaba y comencé a dar clases en un colegio dando clases de religión, por ejemplo, y allí la gente se me acercaba y cómo yo orientaba y apoyaba a los padres de familia, apoyaba a los niños, y mi esposa me dijo, pero ¿por qué tú no estudias psicología? Fue allí donde yo me motivé, yo dije, vamos a estudiar psicología en la Arturo Michelena, allá en el estado Carabobo, San Diego, estado Carabobo, estudié psicología clínica. Bueno, me gradué y bueno, ya una experiencia, después me dediqué de lleno a la psicología hasta que salí de Venezuela. ¿Por qué te vas de Venezuela? Salgo de Venezuela, la principal razón es la crisis que comenzó a vivir el país, o que comenzamos a vivir todos los venezolanos. Para mí fue duro porque en el año 2015 recuerdo que aunque yo tenía muchos pacientes, yo recuerdo que tenía dos secretarias, Napoleón, dos personas que trabajaban conmigo, que tenían su salario, pero se vino la crisis de Venezuela en 2016, aquella hambruna en nuestro país. Mis hijas que nacen en esa época, unas gemelas que yo tengo, y para mí fue un dolor de cabeza conseguir, por ejemplo, los pañales, conseguir la leche, teníamos que hacer intercambios, yo tenía que pasar gran parte del día buscando dónde conseguir pañales, por ejemplo. Después que salía del consultorio, me iba o a buscar pañales o a buscar leche o me iba a taxiar, porque tuve que terminar taxiando en Valencia, tratando de conseguir un poco más de dinero para que nos alcanzara para comer. Y creo que cuando yo vi que esta experiencia era tan traumática, que era dolorosa, nunca quise esto para mi vida y menos quise que mis hijos crecieran viendo esta crisis y sufriendo esta crisis. Como padre de familia tuve que tomar decisiones y allí marcó la pauta porque en el año 2016 recuerdo que me asaltaron, me pusieron un arma en el cuello, me apuntaron y solamente para quitarme el teléfono. Y el ver la vida y la muerte tan de cerca, yo dije, no, no vale la pena. Estoy taxiando, pero aquí en cualquier momento uno de los que yo monto en este taxi puede quitarme la vida. Y yo tomé la decisión radicalmente de abandonar el país. Me fui para Ecuador por tierra y en Ecuador, bueno, viví 5 años hasta que el año pasado fue que me vine para los Estados Unidos, Napoleón. Ok, te tomó mucho tiempo después de aquel asalto preparar todo, convencer a tu mujer, decirle, es mejor que nos vayamos de aquí por nuestros hijos y por nuestras vidas. Eh, te llevó mucho tiempo irte. Mi esposa ya me había planteado antes que era necesario que nosotros tomáramos decisiones sobre este tema porque ya la crisis era insoportable en el país. Para mí, el hecho de irme del país era que yo tenía que abrir puertas primero, abrir camino primero, para poder luego llevarme a mi esposa y a mis hijos. Tenía que conseguir trabajo en Ecuador, tenía que otra vez buscar la forma de estabilizarme para llevármelos directamente, porque ni siquiera ahorros teníamos. Un apartamento que nosotros habíamos adquirido, lo tuvimos que prácticamente regalar. Un vehículo que tenía yo en ese momento, también terminé vendiéndolo a precios de gallina flaca porque nadie quería dar nada en ese momento, porque la crisis era un tema generalizado
y es el año donde todo el mundo perdió peso, donde vimos la cantidad de personas que perdió peso. Mi esposa ya me había indicado, me ha dicho, Norrey, ¿por qué no te animas? ¿Por qué no te animas a irte adelante? Pero para mí, como yo siempre le he dicho a mi esposa, lo más difícil es separarme de mis hijos y separarme de ella, precisamente por esa cercanía, por ese calor que para mí siempre ha sido el respeto por la familia y el amor por la familia. ¿Y Aún por qué? así, tomé la ¿Y decisión y me fui. en Aún así cuánto tomé la decisión. tiempo? ¿En cuánto tiempo tomaste la Si eso decisión? me ocurrió en diciembre, ya para febrero, el 7 de febrero de 2017, yo estaba abandonando el país. Había abandonado el país y me fui para Ecuador desde Venezuela por tierra. ¿Por qué? Todo, ¿Por qué Ecuador y por qué por tierra? Ecuador porque, bueno, ya tenía un familiar que había ido a Ecuador, ya conocía un poco Ecuador y, bueno, ya teníamos amigos allá que se habían ido anticipadamente y, bueno, ellos nos abrieron como el espacio, ¿no? Para ¿Y uno por qué llegar hasta por allá. tierra y no por avión? Primero porque no tenía las condiciones económicas para irme por avión, sumamente difícil. Pagarse un boleto, yo dije, si yo me gasto un boleto, yo seguramente, pues ese dinero lo va a necesitar mi esposa y mis hijos. Prefiero hacer el riesgo. Yo gasté en el viaje que hice desde Venezuela hasta Ecuador, yo no gasté $100, Napoleón, yo no gasté $100. ¿Llegaste a Ecuador en la época de Correa o después? Sí, todavía estaba Correa en Ecuador en Ah, ese pero momento. pero Se, Correa se, no hizo un mal gobierno. La gente estaba contenta con Correa. Sí, yo no creo. Creo que Correa fue un gran mandatario. Lo único que creo que Correa llegó a hacer negativamente fue la actitud déspota de querer imponerse por encima de los demás. Bueno, Y eso, por supuesto, esa y el proyección dinero que con Hugo recibía, Chávez y y el el dinero dinero que y la recibía de Chávez Frías. del Chávez Fría. Muchas de las carreteras que estaban pavimentadas en Ecuador era gracias a Venezuela. Pero también la corrupción que se llegó a dar. El tema de Álvaro Pulido ha sonado mucho, por ejemplo, en Ecuador, pero sobre todo la persecución a los medios de comunicación. Este tipo de gente que ya nosotros los conocemos muy bien y tenemos en nuestras manos un pleno conocimiento de eso, Napoleón, porque lo hemos vivido en nuestra Venezuela, de cómo llegan al poder, cómo hablan en nombre del pueblo, pero luego terminan destruyendo las principales instituciones y socavando, ¿no?, la libertad en estos países. Esa es la idea para gobernar eternamente. Mira, Claro. porque ahora bien, ¿por qué te metes? No te voy a decir por qué te vienes a Estados Unidos, porque debe ser por una vida mejor, pero ¿por qué empiezas a hacer programas? Mira, yo recuerdo que cuando yo llegué a Ecuador, habiendo gastado $100, menos de $100, $98 desde Venezuela a Ecuador, un día a una lacto que yo me había llevado, que es para trabajar, y yo abro la lacto y prendo la computadora y comienzo a ver videos de YouTube. Y yo dije, pero ¿por qué no puedo yo hablar de mi experiencia, de cómo yo gasté? Mucha gente se estaba cuestionando, pero es que me cuesta mucho irme porque no tengo dinero. ¿Por qué con $100 yo voy a demostrar que sí puedes llegar a Ecuador? Y así comencé a sacar todos los pasajes, a explicar todo el viaje. Y yo recuerdo que grabé ese video y lo monté en YouTube. En aquella época uno podía montar YouTube y YouTube te aceptaba incluso hasta la monetización de un canal era de forma inmediata. Hoy día los requisitos son un poco complejos. Pero cuando yo monto aquel video de cómo llegar a Venezuela, desde Venezuela a Ecuador por tierra, yo me desligué del video y día después, cuando yo retorno otra vez a YouTube, me doy cuenta que el video se había viralizado, que a mucha gente le había gustado, que mucha gente haciéndome preguntas. Y ese video alcanzó una gran cantidad de visitas. Y yo dije, bueno, vamos a seguir haciendo videos. Como yo soy psicólogo clínico, comencé a hacer videos para cómo ayudar a la gente psicológicamente a prepararse para un viaje de esa naturaleza, desde cómo enfrentar los diferentes duelos que se dan desde el momento que uno sale de su país, desde que uno abandona su patria, su familia, sus amigos, tantas cosas que uno tiene que dejar, cómo enfrentar cada uno de esos momentos psicológicamente. Fue una especie de trabajo que yo estaba haciendo con el canal, pero en un principio se llamó Canal de los Emigrantes Venezolanos, que tengo muchos videos todavía guardados cuando yo hacía ese tipo de experiencia, ¿no? Luego, en el año 2018, con la muerte de Óscar Pérez,
yo tomé la decisión radical, Napoleón, de cambiarle el nombre de Canal de los Emigrantes Venezolanos y comencé a llamarlo Canal Hasta que Caiga la Tiranía. Ese fue el nombre que le puse al canal en 2018. ¿Tú crees que vas a ver caer la tiranía o lo verán tus hijos? Mira, yo creo que los grandes cambios de la sociedad se construyen, se van generando y son precisamente el trabajo de aquellos que ponen su cuerpo, su mente, su vida, sus aspiraciones, su fe, su trabajo en aras de un objetivo. Yo lo que sé, Napoleón, en este momento, seguramente tu persona, como tantos venezolanos, que estamos apostando y cada uno da su granito desde donde puede hacerlo para ver caer esta dictadura, para seguir denunciando, para seguir desmontando las mentiras. Y yo creo que si no lo veo en vida, al menos me sentiré orgulloso de haber formado parte de aquellos que apuestan por su libertad. Estoy seguro que los que vieron caer, por ejemplo, el muro de Berlín, detrás de esa historia, mucha gente trabajó y quizás fueron sus hijos los que vieron caer el muro, pero valió la pena el sacrificio de aquellos que comenzaron. Es como nuestra independencia. ¿Cuántas batallas se libraron para poder alcanzar nuestra Bueno, independencia? hoy le Si decía a Petit da Costa que yo me sentaba los domingos con Luis Herrera y le decía, me siento aquí para que me levante el ánimo, ¿ok? Y entonces él me decía que sí iba a caer esta gente, que lo que creo que fue Páez el primero que lo dijo, Venezuela es un cuero seco que en cualquier momento se levanta, pero lo mismo sucedió con la caída de todo lo que fue la Unión Soviética. Fue un malentendido de uno de los dirigentes que hizo que la gente saliera corriendo, ¿no? Para irse a Berlín Occidental. Y más o menos pasó cosas así en varios sitios que cayeron muchas dictaduras de esa forma. Por último, eh, de todos los programas que has hecho y de toda la gente que has conocido, ¿cuál fue el que más te enseñó, con quien aprendiste más? Yo creo que cada programa de por sí te da una lección, cada programa de por sí te lleva a llevarle a la gente un mensaje, ¿no? A que no debemos bajar la guardia por luchar por lo que es nuestro hogar, nuestra nación, y eso nunca lo podemos perder. Tanta gente que ha pasado, yo creo que dejaría a un lado, ¿no? El valor que cada uno de ellos han aportado en entrevistados que hemos tenido. Pero creo que uno de los temas que quizás a mí me ha marcado enormemente a lo largo de desde hace 2018 para acá, que hemos mantenido nuestro programa, ha sido la cercanía con una periodista que para mí ha sido una maestra. Napoleón, ha sido Sebastiana Barráez. Ay, Yo creo que bellísima persona y tremenda periodista. yo la admiro grandemente, ¿no? La valoro y no solamente la veo como una periodista, la veo como una gran amiga, como una persona que ama a este país como grandemente. Y yo creo, me inspira cada día a ser lo más responsable posible en la comunicación. Yo no soy psicólogo, perdón, yo no soy comunicador, yo no soy profesional de la Pues comunicación, tú no eres soy periodista, pero eres comunicador, pero que es soy diferente. comunicador, exactamente. Pero hice el trabajo del periodismo como el tuyo, que es de profesión, como el de Sebastián Barráez. Yo he tomado la pantalla como una especie de resistencia activa de un ciudadano, porque precisamente mi responsabilidad, que esto creció, que ya nos faltan apenas unos 9.000 personas para llegar al 1.000.000 de personas en YouTube y que nuestro canal mantiene un rating altísimo. Bueno, esa es una gran responsabilidad para nosotros y creo que vamos a seguir pues haciendo todo ese esfuerzo junto a los venezolanos hasta que logremos el objetivo, que es hasta que derroquemos la dictadura o vayan cayendo poquito a poquito, Eso es una poquito a poquito. canción, poquito a poquito. Mira, nos queda Así es. menos de 30 segundos. Aprovecha que hoy es el Día Internacional del Beso. Ya yo le mandé a Sebastián Barraez no solamente varios besos, sin que se pusiera molesto su marido, sino que le mandé la canción de Kiss, ¿no? De Prince y besos por teléfono del otro. Gracias, Norbey. Ahí tienen ustedes cómo seguirlo, por cierto, si no lo han seguido, si es de las pocas personas que no lo siguen. Un abrazo, Norbey, ¿sí? Bueno, gracias a ti, estimado Napoleón. Gracias por haberme invitado y como siempre, pues estoy a su servicio
para todo lo que tiene que ver con el aporte de nuestro canal. Un abrazo.